Activa Research publicó su encuesta Pulso Ciudadano, la cual reveló que el 68,1% de la población está muy de acuerdo con el retroceso a fase 2 en el plan paso a paso y que en la primera quincena de diciembre el presidente Sebastián Piñera obtiene una aprobación de un 10%. Bueno, todos los detalles de este informe lo conversamos con Ramón Cavieres, es director ejecutivo de Activa Research. Muchas gracias, Ramón, por estar en contacto con nosotros. Muy buenas tardes. Hola Priscila, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero preguntarte por las primeras conclusiones. Y veíamos recién lo que ocurrió con la autorización de la vacunación en nuestro país con el laboratorio Pfizer, esta vacuna que podría llegar ya dentro de las próximas semanas. Y una de las preguntas que ustedes hicieron en esta encuesta tiene que ver precisamente con eso, si las personas, por ejemplo, estarían dispuestas a vacunarse. Efectivamente, consultamos cuál es la intención de vacunarse una vez que esté disponible la vacuna frente al COVID-19 en Chile. En esta medición, básicamente el 30% de la población está dispuesta a vacunarse, hay un 45% que no está seguro y hay un 25% aproximadamente de la población que no se vacunaría. Ahora, esto es una posición actitudinal frente al tema. No significa claramente que ese porcentaje de rechazo efectivamente se va a dar. Lo que sí está indicando es que hay algún grado de incertidumbre frente al tema de la vacuna, frente a los riesgos que puede correrles a las personas frente a este proceso. Ahora, en cuanto a todo lo que ha ocurrido con las medidas sanitarias que se han ido adoptando, el avance o retroceso del plan paso a paso, también allí hay conclusiones, y sobre todo por las medidas que han tomado las autoridades. ¿Qué es lo que responde la ciudadanía? Mira, el 68% de la población está de acuerdo con que la región metropolitana haya pasado a la fase 2 del plan paso a paso. Y específicamente la gente que vive en la región metropolitana, el 61%. Está de acuerdo con esta medida. Es decir, la gente hoy día tiene conciencia, en definitiva, que estamos nuevamente afrontando una posible segunda ola de la pandemia y está muy de acuerdo que el gobierno tiene que adoptar ciertas medidas nuevamente para resguardar este proceso. Todavía no partimos el verano como tal en términos de fecha, pero se vislumbra eventualmente que se puede poner un proceso bastante más complicado a medida que nos acerquemos ya al otoño. Claro, esto implica además un alto porcentaje que está de acuerdo con las medidas que se han adoptado y sobre todo porque además están dispuestos a cumplirlas. Pero además, ¿sienten que la situación ha empeorado? Absolutamente. Hoy día más del 55% de la población considera que el control de la pandemia ha empeorado. Y esto nosotros lo veníamos midiendo desde mayo de este año, y en los meses más bien primaverales esta percepción había bajado bastante, que tiene relación justamente con los indicadores que se manejaban en la pandemia. Pero efectivamente a partir ya de diciembre la gente tiene más conciencia de que está empeorando la situación. Además hay un 30% que se considera que tiene riesgo de contraer justamente el COVID, por lo tanto la gente está en una situación hoy en día de precaución, está más informada, por supuesto, sin lugar a duda, pero está atenta justamente a las medidas que puede adoptar el gobierno. Bueno, el ir y venir de este año 2020 también pone al presidente Sebastián Piñera en el foco de la crítica. Y te quiero preguntar por la aprobación. ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes sacan de esta encuesta? Bueno, el presidente Piñera viene con una evaluación de su aprobación bastante negativa. En esta medición tiene un 10% de aprobación. Ahora, esto viene sistemáticamente desde hace 2 meses en términos de caída respecto a su nivel de aprobación. Tiene una desaprobación cercana al 80%, por lo tanto está en una posición bastante crítica respecto al nivel de confianza que tiene la población respecto a su desempeño. Ahora, esto parte, sin lugar a duda, desde el año pasado con el estallido social y no ha tenido realmente una capacidad de repuntar en términos de confianza en la población y además que hoy día está enfrentando ya una pérdida de protagonismo. ¿Ya? Hoy día la temática, la agenda está en el tema constituyente. Ya el tema presidencial también está lanzado hoy día en respecto a los candidatos. Por lo tanto, está en un escenario que es típico, ¿no?, de cuando ya se afronta el último periodo de gobierno en el cual el presidente pierde protagonismo. ¿Ya? Pero además, justamente, ciertas acciones de él no lo ayudan justamente en términos de su popularidad, como fue el caso que pasó en la playa, en definitiva, con el uso de mascarilla.
Claro, sobre todo en medio de la pandemia, cuando nos imponen algunas medidas y finalmente son las autoridades las que no acatan precisamente lo que ellos mismos dictan. Ahora, te quiero preguntar por el protagonismo que han tenido algunos políticos, sobre todo en medio de la pandemia, y probablemente eso también ha marcado la tendencia a quienes van liderando las encuestas. Bueno, absolutamente. Hay dos candidatos que han sido bastante estables durante este año, lo que es Joaquín Lavín y Jadwe. Sin embargo, a partir del tema del 10% del retiro, bueno, Pamela Giles ha empezado a tomar un protagonismo relevante en términos de preferencias presidenciales. La encuesta que nosotros hacemos es una medición espontánea, por lo tanto es bien interesante ver cómo se manifiesta justamente en las percepciones de la población estos protagonismos. De hecho, en nuestra última edición, la que presentamos hoy día, están liderando básicamente Pamela Giles con Joaquín Lavín, Pamela Giles por un par de puntos arriba, que no es estadísticamente significativo, y en un tercer lugar está Jadwe, ¿ya? Ahora, estos tres candidatos básicamente son los que se han ido manteniendo en estos 2 últimos meses, liderando las preferencias presidenciales. Sí, y eso es importante. Hay algunos que se han mantenido durante los últimos meses y Pamela Giles, producto de los proyectos de retiro de 10%, que además ha sido catalogado de bien populista. Probablemente eso también la sitúa en el tope de esta encuesta. Sin lugar a dudas, el top of mind, llamémoslo así, en términos de preferencias presidenciales, tiene que ver exclusivamente con el tema del 10%, lo cual es lamentable, justamente porque de todas maneras es una mala política pública, llamémoslo así, el anticipar retiros provisionales que están para otro tema, y justamente eso tiene que ver en definitiva con un populismo de la situación. Y eso representa más bien el problema político que hay en Chile en términos de representación, en términos de confianza que tiene la ciudadanía frente al sistema político integral, y esto da espacio justamente a que aparezcan populismos como lo que estamos viendo, y donde se juegue en definitiva con políticas públicas mal definidas, proyectos de ley en definitiva que van en contra del sentido propio que tiene que ver con las pensiones como tal. Ahora, te quiero preguntar por la situación económica del país, de cómo lo toma también la ciudadanía al momento de ser encuestada, independientemente de lo que realmente sí estamos viviendo. Mira, diciembre siempre es un mes bien particular. Diciembre siempre es un mes que la gente mejora su ánimo, mejora su sensación, su percepción respecto a la vida en general. Y bueno, los indicadores también lo representan. Hoy en día el 40% de la población dice que la situación económica es mala, sin embargo hace un mes atrás era cercano al 55%. Es decir, hoy día hay una sensación de que hay una mejora económica respecto en términos relativos a un mes atrás. Ahora, esto también coincide con el impacto de lo que tiene la aprobación del segundo retiro del 10%. Claro. Cuando fue el primer retiro del 10%, también nuestros indicadores aumentaron, porque obviamente se ve un tema económico de corto plazo, se ve una situación que les soluciona un problema concreto que tiene la gente hoy en día. Por lo tanto, sí, hay una sensación hoy en día de que eventualmente la percepción, la situación económica está mejorando un poco. Ahora, un 44,6% considera que la situación económica del país es mala o muy mala. ¿Te llama la atención ese porcentaje? No, no me llama la atención, insisto. Hace un mes atrás era del orden del 55%, baja, es decir, mejora la situación regular. La percepción de la gente hoy día tiende a pensar que está regular la economía, en definitiva, o mejorando hacia regular. Pero tiene que ver, que insisto, con el mes, el efecto del 10%, y además con que de alguna manera se avisora también que con la llegada de la vacuna, que puede ser el primer trimestre, de hecho hoy día se aprobó ya en Chile la primera vacuna de Pfizer para que se empiece a ejecutar las primeras vacunaciones, ¿no? Y eso también va generando un clima más positivo respecto a lo que se ve en el mediano plazo. Perfecto. Bueno, te agradecemos esta entrevista. Siempre es muy interesante saber la opinión de la ciudadanía porque es una percepción que finalmente también termina por ayudarnos a comprender primero el sentir y por supuesto las autoridades también deben rescatar todo esto que ustedes ponen sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Priscila. Muy amable. Buenas tardes.